Las compras vía Temu, vía Ali, vía Amazon, menos de $200, también quedarán grabadas con un nuevo impuesto al valor Son la agregado. mayoría de las compras de menos de $200, Néstor. ¿Qué compra usted en Temu, por ejemplo? No, yo compro en Amazon. Por ejemplo, lo último que compré en Amazon fue la carcasa para este reloj y me costó $25. Bueno, pues A agréguele. partir de ahora, Imagínese usted. métale Agréguele el o impuesto. sea, $25 friegue, que hombre. es 100.000 pesos. 100.000 pesos. Se le sube Ahora eso se le 20%. sube 10, Sí, 19.000 pesos, entonces- le quedaría en 119.000 pesos. Ah, puede ser. Ricardo, de ahora en adelante. Este es uno de los efectos al consumo. La doctora María Fernanda Quiñones es la presidenta de la Cámara de Comercio Electrónico en Colombia. Doctora Quiñones, buenos días. Buenos días, Néstor. Muchas gracias por la invitación. Ponerle IVA a compras menores de $200, ¿qué significa para efectos del comercio electrónico tan de moda en Colombia, en el mundo en general? Pues Néstor, yo tengo que decir que es un tema positivo. Digamos, ponerle IVA a ese tipo de compras es equiparar la cancha frente a las producciones nacionales, pero también frente a quienes han invertido en Colombia para desarrollar la industria del comercio electrónico. Entonces, digamos que para nosotros, por supuesto que es bienvenido que haya otro tipo de competidores, y el comercio electrónico es en esencia una plataforma global, por lo que consideramos que está digamos bien que los colombianos tengan acceso a este tipo de plataformas, pero lo que consideramos desde la Cámara es que tiene que ser en condiciones de paridad de cancha, lo cual no se había dado hasta ahora por una interpretación que se busca aclarar a través de este artículo, que nosotros no vemos necesario, pero que ¿Cuál es, que qué es es lo que usted llama básicamente paridad de cancha, doctora Quiñones? que todos los que vendemos bienes en el comercio estemos sujetos al impuesto al valor agregado. Quienes lo venden desde el exterior y quienes lo venden en el país. Eso es paridad de cancha. Ok, yo compro en plataformas y me llegan desde China o desde India o desde Indonesia, Estados desde donde Unidos sea, también. o desde Estados Unidos. Claro que es que llegan a Estados Sí. Unidos desde Indonesia, desde Exacto. China, Claro, desde- claro, sí. desde- Muchos desde llegan donde desde sea. fuera. Sí. Eso, ¿qué justificación tiene para pagar IVA si no se produce en Colombia? No, porque se agrega valor cuando entran al país, y eso es lo que lo justifica. Y el punto, Néstor, es que las compras que ustedes están haciendo desde Asia están entrando por Estados Unidos haciendo, digamos, un abuso de una figura que es el de minimis, según la cual toda la mercancía que entre por menos de $200 en la modalidad de paquetería, que es la modalidad a través de la cual entran todos los bienes por comercio electrónico, no pagarán IVA. Digamos, eso no es en esencia razonable, porque lo que se refiere es al no pago de aranceles, es a lo que se refiere, digamos, un acuerdo de esa naturaleza, y se ha interpretado en Colombia que también incluye al IVA. Sí, y eso genera una disparidad de cancha evidente con el comercio que se hace al interior del país y por supuesto con el que se hace además no solo por los productores nacionales, sino como les decía, por quienes han invertido en el país. Pero doctora Quiñones, poner este 19% a los minimis, como dice usted, es decir, importaciones por debajo de los $200, ¿no es una medida violatoria contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? ¿No hay un acuerdo para que eso no suceda? No, señor, no lo hay. Hay un acuerdo para que no suceda en relación con los aranceles, pero no es un acuerdo que abarque, según el estudio que nosotros hemos hecho del TLC, con además otros miembros de la industria como FENALCO, no es un estudio que abarque el IVA, porque justamente un tratado de libre comercio se refiere pues a temas asociados a los aranceles, no a impuestos internos como lo es el impuesto al valor agregado. Ok, doctora Quiñones, gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes. Esteban Ramos, les decía, es el presidente de la fábrica de licores de Antioquia. Doctor Ramos, buenos días. Néstor, buenos días. Cuídeselo por usted y toda la gente de Blue Radio. Perdón. Ahora sí le escucho. Blue Radio, doctor Ramos. Sí, Blue Radio, claro que sí, Blue Doctor Radio. Ramos, ¿qué efectos tiene el IVA de 19% a todos los licores en Colombia? Bueno, primero, Néstor, decir que pues esto es muy delicado para la industria licorera en Colombia. No solo el IVA es, digamos, uno de los puntos que pretende la reforma modificar, que es pasar del 5 al 19%, sino algo mucho más profundo, que es el impuesto al consumo. No se le olvide que este impuesto al consumo, Néstor, es un impuesto que hoy es muy significativo para las regiones, obviamente para los departamentos, pero pretender pasarle este impuesto por una botella que se mide en grados ecolimétricos, aumentarlo en 119%, eso pues lo que finalmente significaría es un incremento en valores nominales de casi 15.000 pesos por botella, por unidad de 750 mililitros. De manera que el IVA obviamente tiene un gran peso,
pero lo que va a causar un mayor efecto es el impuesto al consumo. Esto es muy delicado porque en teoría ese impuesto va a las regiones, pero cuando usted tiene, Néstor, unos impuestos tan altos, lo que va a terminar haciendo es un efecto boomerang, y es la gente va a dejar de consumir productos, obviamente va a disminuir vía precio, pero más grave aún va a incentivar que el contrabando y algo muy importante, y es seguramente va a terminar incentivando también el consumo de licor adulterado, porque obviamente tener unos impuestos y unos gravámenes tan altos, la gente dejará de consumir productos legalmente y muy seguramente buscará la forma de de consumir productos ilegales. Ustedes, los productores de licores en Colombia, doctor Ramos, ¿tienen medido cuánto puede caer el consumo de licor en Colombia con unos impuestos altos? Pues primero, Néstor, decir que en general el consumo de licor en Colombia ha venido cayendo en los últimos años, en todas las categorías, excepto, digamos, en la aguardiente. Pero esto es un gran golpe porque las industrias licoreras, obviamente, como usted lo sabe, por el monopolio artístico, dependen básicamente de los ingresos que se dan en cada departamento. Por ende, en el caso nuestro, en Antioquia, ya hemos hecho unos estudios previos desde ayer que salió este informe, esta ponencia de la reforma, y creemos que incrementaría en casi 50% solamente al distribuidor. De manera que eso, pues, el aumento al consumidor final, no sé qué impacto sería, podría ser de un 60% aproximadamente. 60%. Pues obviamente esto desincentiva mucho el consumo. Una botella del aguardiente que ustedes producen, del doctor antioqueño. Ramos, ¿cuánto quedaría costando con estos impuestos? Nosotros, el estudio que hicimos así, pues digamos que rápidamente ayer pensamos que puede pasar de 37.000 pesos a 52.000 pesos al distribuidor, es decir, crecer casi un 45% inicialmente. Esto lo tendremos que mirar más a detalle, pero insistimos que esto es un gran golpe de la industria licorera de Colombia. Una botella cualquiera que sea la marca de los buenos aguardientes que hay en Colombia, ¿cuál es mi alternativa? Porque la cerveza también le van a poner impuestos. Entonces, ¿qué hago como consumidor, digamos? Pues, y ahí entra la ilegalidad y la informalidad, ¿no? De acuerdo, ese es el gran debate que hay que dar, porque lo que va a incentivar usted es que el contrabando obviamente se dispare debido a que no va a pagar ningún impuesto, y obviamente un gran problema que tienen las industrias licoreras en Colombia es esa lucha contra el licor adulterado tan grande. Lo que vamos a incentivar es que todo ese montón de ilegalidades, alambiques y todos esos talleres informales se disparen y la gente termine comprando botellas que obviamente no paguen impuestos, porque cuando usted ya le mete una carga impositiva a una botella, la alternativa es el contrabando, como la nuestra, de 750. ¿O el contrabando o el alambique clandestino? Con el los contrabando riesgos. de acuerdo, es un riesgo muy alto. Es el fin de la industria licorera en Colombia, esta reforma tributaria, eso lo tenemos absolutamente Doctor claro. Ramos, hablando más allá del consumo, hablemos de cifras sobre cómo se disminuiría la transferencia de dineros provenientes de la venta de licor, en el caso de la FLA, por ejemplo, al departamento de Antioquia y al sector de la salud. Si llegara a disminuirse el consumo, ¿eso cómo impacta a esos sectores? Bueno, lo primero que quiero decir es que nosotros les transferimos recursos al departamento de Antioquia por dos vías. Una, a través de las estampillas que le generamos por los diferentes contratos que tenemos con el departamento. Dos, a través de nuestra utilidad operacional, que el año pasado fue superior a los 300 millones de pesos. Y tres, a través del impuesto al consumo. El impuesto al consumo no solamente es para el departamento de Antioquia, sino que este impuesto se paga en cada uno de los departamentos donde nosotros distribuimos. Es decir, si en el departamento del Atlántico la gente abre una botella de nuestro producto, aguardiente antioqueño, ese impuesto al consumo queda en el respectivo departamento. ¿De acuerdo? De manera que lo que pretende la reforma el gobierno ni siquiera va a recaudar estos impuestos. No, de acuerdo, pero digamos que el gobierno lo que pretende es que supuestamente decirles, pues para aprobación del proyecto, que del 19% que va a aumentar el IVA, el 5% quede en cabeza de los departamentos. Como le está diciendo al departamento, le vamos a dar de ese 19 el 5%. No sé cómo es lo que pretenden hacer, porque eso es un gravamen obviamente nacional, pero le quieren, digamos, transferir del 19 el 5%. Nosotros pagamos por una botella. Y el otro 14, los Néstor, otros 14 puntos irían para el gobierno nacional.
De acuerdo en esto. Pero insisto, ese impuesto, le voy a decir en números redondos, aproximadamente el IVA, nosotros pagamos una botella de 750 mililitros, 955 pesos. Vamos a quedar pagando más de 3.600 pesos, un incremento, obviamente, del 5 al 19, de más del 200%. Pero insisto, ese no es el impuesto más importante. Es el impuesto al consumo. El gobierno. Es el impuesto al consumo. Es el impuesto al consumo, porque claro, nosotros pagamos, le voy a explicar en esto, nosotros pagamos en este momento aproximadamente 340 pesos por grado alcoholímétrico. Entonces usted simplemente lo que hace es multiplica 360 pesos por 29 grados que tiene una botella de aguardiente nuestro de 750, y lo que pretenden ahora es pasar a 750 pesos, de manera que es pagar pagar 750 pesos por 29 grados, ¿de acuerdo? Entonces eso pasa de 9.800 pesos a más de 21.000 pesos, es decir, 12.000 pesos aproximadamente por botella de 750 mililitros. ¿Eso qué hace? Supuestamente eso queda en las arcas del departamento, pero lo que estamos viendo el impacto es que cuando la gente vaya a encontrar unos precios tan supremamente elevados, la gente se va a incentivar el consumo. Entonces se vuelve un efecto Ubra, ya no va a recoger los recursos a través del impuesto al consumo, sino que lo que es incentivar es que la gente busque otras formas de consumir licores en la ilegalidad, tanto de licor adulterado o como de contrabando. De manera que sí tenemos mucha preocupación, porque esto lo que no hace no solamente es desincentivar la legalidad, sino que obviamente fomenta que la gente consuma licores también, obviamente a precios mucho menores, incentivando la ilegalidad. El aguardiente, las bebidas alcohólicas en Colombia también muy fuertemente afectadas por esta tributaria. Doctor Ramos, gracias, muy amable. No, a usted, Néstor, y todo un saludo a toda la gente de Blue Radio. De los muchos impuestos nuevos, Víctor, hay uno que no entiendo, quiero confesarle. ¿Cuál? Impuesto a la administración. El impuesto que recaudan en su edificio, que usted paga la cuota de administración que va a tener IVA. Claro. Ese es un recaudo. Eso no produce nada. Cuando usted paga la cuota del edificio, ¿usted cuánto paga en su edificio, Víctor, si me puede decir? Como 200.000 pesos. Bueno, está barato. ¿Usted cuánto paga, padre? Yo pago 600.000. Le van a cobrar. Véngase para mi barrio, padre. Le van a cobrar. Deme la dirección, grosso, IVA, porque eso está barato. Que digo, no lo entiendo, porque esa es una plata improductiva. Usted paga, es un impuesto al recaudo, usted paga esa cuota de administración para que una persona en su nombre, el gerente del edificio, le pague al portero, eso es regresivo, le pague al jardinero, le pague al señor que va a hacer la reparación locativa. Pero ese es un impuesto. De ahí no sale nada, no produce nada. Esa plata no es que se produzca, esa plata se usa. No es de valor agregado. No es de valor agregado. Usted ya pagó impuestos seguramente en su renta por eso. Es decir, está duplicando. No es de valor agregado, pero se le aplica el de valor agregado. Duplicando la tributación. El doctor Germán Molano es el presidente del Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal. Doctor Molano, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Doctor Molano, este de tratamiento de los edificios, de los condominios, de la propiedad horizontal, como si fuera una empresa, ponerle IVA a la cuota de administración, ¿ustedes qué efecto calculan podría tener en la vida de los colombianos? Bien, gracias. Lo primero que hay que decir, eso es un despropósito, eso no se puede hacer con la propiedad horizontal. Las cuotas de administración son unos aportes de alto sacrificio que el copropietario entrega al administrador precisamente para que pague IVAs, para que pague la vigilancia que se lleva el 75%, el seguro que se lleva el 15%, ahora con qué vamos a pagar el IVA. Esto va a ser terrible porque en este año hemos sufrido incrementos por el salario mínimo que se aumentó muchísimo por la reforma laboral y ya entramos en un aumento este año del 6% sobre el presupuesto que ya habíamos aprobado en enero, febrero o marzo. A partir del año entrante, si es con el IVA, pues tenemos que partir con un presupuesto con la base del 30%. ¿Y qué hacen las personas que viven en estos edificios o inclusive en oficinas, doctor Molano, ahora que el gobierno planea esto? Porque me imagino que la gente no va a querer pagar IVA y me imagino que hay alguna solución o alguna salida. Bueno, la verdad es que de verdad que estamos preocupados porque la cartera se ha incrementado muchísimo a raíz de la reforma laboral también,
pero ahora con lo del IVA, pues eso va a ser grave porque la gente no va a pagar la cuota de administración. Lo que tenemos que entrar a revisar ya como administradores y gremios de administradores de propiedad horizontal y respondiendo por los copropietarios es revisar el tema de la vigilancia que se lleva un 75%, entonces eso lo tenemos que manejar el seguro también y ahora lo del IVA, pues no sé, vamos a discutirlo, vamos a atacar igual la reforma porque no vemos un futuro para la propiedad horizontal. Se va a desmotivar la compra de propiedad horizontal, la industria de la construcción se va a afectar con esto también, porque la gente prefiere entonces pago un arrendamiento y no me someto a pagar otro arrendamiento pagando la cuota por el crédito, por la cuota de administración, va a ser complejo. Doctor Molano, de todas formas el artículo, le confieso, es un poco confuso. No sé si ustedes ya resolvieron todas las dudas, porque tengo entendido, no sé si estamos hablando del mismo artículo, que es el número 3, y dice lo siguiente: adiciones el literal D al parágrafo del artículo 421 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: las cuotas de administración asociadas a la propiedad horizontal o afiliación a no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. Ese es el artículo 3. Es decir, ustedes le tienen que cobrar ese IVA solo a quienes declaren renta, o ¿qué entendieron ustedes del artículo? No, sencillamente el pago de la administración ya nos está generando un IVA. Así de fácil. Lo que ocurre es que, si bien es cierto, no es una venta, no se le considera venta, sí se le considera para efectos de la aplicación del impuesto, de tal manera que todos los copropietarios tienen que pagar el IVA. Sí, que es 19%, que es el valor en que se encarecerían las cuotas. O sea, Sí, quienes me están escribiendo aquí que pagan 500, 600 de cuota, hay que sumar el 19% y ese es el nuevo valor. Eso es más o menos matemática sencilla, ¿no? Entonces, haciendo un cálculo para decirle a la gente, 500 si usted mil paga pesos. hoy 500.000 administración, va a pagar queda casi pagando 600.000 pesos. Sí, Así es. sí, 19%. Imagínese. 590 y pico mil de pesos. Otro golpe al bolsillo. Doctor Molano, Duro. gracias. Bueno, con todo gusto. Que tengan un buen día. Y de la Asociación de Operadores de Juego de Suerte y Azar, porque el gobierno quiere hacer permanente el IVA a los juegos de suerte y azar. Doctor Juan Carlos Restrepo, buenos días. Muy buenos días, Néstor, la mesa de trabajo de Blue. Esta se veía venir, ¿verdad? Pues sí, eso está anunciado hace muchos meses a nosotros, de hecho, mediante un decreto legislativo a propósito de la conmoción interior por los hechos en el Catatumbo, ya nos habían impuesto el IVA a las apuestas online que estaban excluidas y se han venido pagando con un efecto muy grave para empresas y también con un efecto notable en la reducción de ingresos para la salud, porque lo que ha mostrado la tendencia de los últimos meses es que se ha ido reduciendo la transferencia a la salud que se hacía directamente e incluso el propio IVA que se ha venido cobrando ha perdido también la fuerza que tenía en un comienzo. Las posibilidades de que haya un gran desplazamiento de los jugadores del país hacia plataformas internacionales, pues es demasiado grande. Y se cometió un error adicional en esta reforma tributaria que acaban de presentar, y es que le colocan IVA a los consumos en plataformas internacionales. Entonces, eso es un mensaje muy grave para las empresas que operan en Colombia. ¿Qué les estamos diciendo? Mejor desplácense al exterior, ofrezcan sus servicios desde cualquier paraíso fiscal y de esa forma pues no pagan derechos de explotación en Colombia, no pagan renta en Colombia, pero pagan IVA. Y solamente pagan IVA. Sí. Entonces, creo que ese artículo... Doctor Restrepo, hoy esas empresas internacionales que pautan muchísimo, sobre todo en los partidos de fútbol, quedarían en ventaja, o mejor, quedarían en desventaja las plataformas, las empresas colombianas frente a ellas, según el texto de la reforma tributaria? Pero claro, todas las que están operando en Colombia tienen una carga tributaria monumental, comenzando por derechos de explotación, ahora con el tema de IVA, por supuesto pagan retefuente y además pagan, tienen que retener lo concerniente a la ganancia ocasional y cuando los premios son superiores a X número de VTs. En juegos grabados ahora con el IVA, todos estos, ¿queda incluido, doctor Restrepo, el chance? El chance ya tenía IVA desde el 2002. Así que chance ha venido pagando IVA toda la vida. No hay... Los últimos 23 años. No, la única excluida son las loterías.
son las únicas que quedaron excluidas son las loterías. El efecto de este IVA es un efecto que causa, digamos, un gran desplazamiento hacia la ilegalidad y hacia plataformas internacionales que no tienen contrato en Colombia. Eso es lo que sucede. Claro. Nosotros le hicimos propuestas al gobierno. En los últimos meses le hicimos propuestas al gobierno en la dirección de considerar la posibilidad de cambiar base gravable, porque si la base gravable son los depósitos, pues eso representa un gran desplazamiento de jugadores que son recursos que finalmente no le dan al fisco colombiano, ni tampoco le van a llegar a la salud, para lo cual está estatuido el monopolio rentístico de los juegos. Sí, doctor Restrepo, ¿quiénes son los jugadores en línea? Porque el gobierno insiste en que esto no golpea ni a la clase media ni tampoco a los estratos bajos de la población, pero quisiera saber si ustedes tienen ese estudio de cuántas personas por niveles de ingresos juegan online, por internet. Pues mira, en Colombia hay el año anterior como 8 millones de cuentas de apostadores online. Digamos que desde luego, diría yo, en todos los estratos, pero particularmente desde luego en estratos de clase media hacia arriba, pues son mucho más frecuentes estas cuentas. Pero digamos, lo interesante de esto, porque tendría, doctor Restrepo, algún elemento para decir, es que en los juegos de azar solo apuestan los ricos de Colombia, los fascistas de Colombia. No, creo que no tiene ningún elemento para decir eso. De hecho, por ejemplo, una empresa afiliada a mi sector que tiene puntos en todo Colombia de recarga, están los barrios populares de este país y allí también se hacen recargas de manera permanente. Entonces eso no corresponde a la realidad. Además, esto como una actividad de entretenimiento hoy es usada por millones de personas de todas las, digamos, de todos los estratos sociales. Así que eso no necesariamente es cierto, pero además lo más grave frente al tema es que estamos afectando de manera fuerte ingresos a la salud y ese ingreso que van a tener por IVA no necesariamente está garantizado si hay un masivo desplazamiento hacia plataformas internacionales. O sea que ahí hay algo muy grande. Nosotros estamos dispuestos a discutir con el gobierno soluciones, porque creo que corresponde buscar soluciones, pero además algo adicional. Están aumentando la tasa de ganancia ocasional del 20 al 30%. Es decir, que todos los mensajes son apueste en otros escenarios donde a usted no le quitan esa parte de sus ganancias, si es que usted está ganando en materia de juegos. Es bastante grave en términos generales, porque todas estas decisiones son decisiones que afectan directamente la legalidad. Juan Carlos Restrepo es el presidente de la Asociación Colombiana de Operadores de Juego de Azar en Colombia. Doctor Restrepo, gracias. Gracias a ustedes. A usted, muy amable. Estos son